Nuestra misión es difundir la esperanza de Jesucristo a través de la palabra de Dios. Su generosa donación nos permite producir videos impactantes y recursos que traen esperanza en tiempos de incertidumbre. Te invitamos a colaborar con nosotros en el cumplimiento de nuestra misión. Si sientes de parte de Dios de apoyarnos, visite nuestro sitio web alientodevidacda.org, donde encontrarás varias formas de donar. Además, las donaciones se pueden enviar por correo a Aliento de Vida CDA, 23655 Newhall Ave Vida, Newhall, California 91321, Estados Unidos. Su colaboración impulsa directamente nuestros esfuerzos para desarrollar nuevos recursos y llegar a una audiencia más amplia. Al trabajar con nosotros, se convierte en una parte integral de nuestra misión de compartir la esperanza de Jesucristo con el mundo necesitado. En el libro de Filipenses 4:12, Pablo viene y dice a los filipenses: les quiero contar algo, si no lo sabían, pero me he aprendido a tener mucho, pero también a tener poco. Sí, pero entonces viene el versículo muy conocido de la iglesia, Filipenses 4:13, y dice: pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mire qué maravilloso lo que Pablo menciona. Pablo dice: he tenido demasiado, pero también he tenido poco, a tal punto de que él formaba tiendas para vender. Pero algo que me encanta de Pablo es esa declaración, y dice: pero todo, mire esa palabra, pero algunas cosas, no, él dice la palabra, pero todo lo puedo lograr, lo puedo obtener por el favor de Dios. Y esta palabra que muchos de los cristianos se saben, Filipenses 4:13, si lo viviéramos, si lo pusiéramos por práctica, sé que también usted ha tenido mucho, pero han habido temporadas que también ha bajado. Pero nosotros no dependemos de la temporada, sino dependemos quién forma nuestra temporada, que es Cristo Jesús. Eso cambia mucho en nuestra manera de pensar. Y hoy quiero hablar de un tema muy importante y quiero que me acompañe. Los niños me dan unos segundos mientras maestra está preparando esa clase maravillosa que cree que van a tener. Pero hoy queremos hablar de ese tema del favor de Dios. Ha sido una semana de ayuno y oración. Sí, todavía no, hermano, gracias. Una semana de ayuno y oración, para aquellos que no sabían. Únase con nosotros como iglesia cuando haga eso. Créame que buscar el favor de Dios es hermoso. Es maravilloso poder encontrarnos con Dios. Nuestra carne se empieza como que a torcer, ¿no? Como que la carne empieza y quiere café y quiere pan y quiere. Pero cuando usted lo hace, créame que le está diciendo a su carne: te vas a tener que sujetar por unos cuantos días. Pero es hermoso poder contar con muchos de ustedes, de poder entrar a ese tiempo de búsqueda. Cuando buscamos al Señor, hablábamos de Esdras el día viernes, que le había orado al Señor, y que Esdras, siendo el sacerdote, tomó al pueblo de Israel, de Judá, porque los babilónicos los habían conquistado y tenían que salir de Judá. Imagínense, el mismo pueblo, misma tierra, fueron expulsados de los babilónicos porque los cautivaron sus tierras. Pero Esdras toma un grupo de personas y ora al Señor y le dice: vamos a ayunar y vamos a buscar el favor de Dios para que nos cuide en el camino, para que cuide a nuestros hijos y para que cuide nuestras posiciones. Y eso, créame, me llamó la atención, porque es lo que nosotros deberíamos de hacer en todo tiempo. Lo que nosotros somos ahora en Cristo Jesús es por Él, no es por nadie más. Y es hermoso realmente poder reconocer a ese Dios tan maravilloso. Amén. Así que
quiero que me acompañe al libro de Segunda de Crónicas 7:14. El libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas 7:14. En los libros de Crónicas usted va a encontrar toda la historia. Por eso es Crónicas, porque habla de la historia de lo que ha pasado, ¿me entiendes?, en los libros anteriores. Crónicas capítulo 2, 7:14. Me dicen un amén cuando lo tenga, por favor. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren, oiga estas palabras tremendas, si oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren, de sus malos, de sus pecados, malos caminos, entonces, mire esa palabra, entonces, como diciendo, aquí es donde yo reacciono, dice Dios. Entonces oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Sí? Eso es tremendo. Puede sentarse, por favor. Note esto. Si se humillare mi pueblo, ¿sí?, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, no se queda solamente de humillarse, sino también habla de orar, de buscar, pero también que en medio de esa búsqueda haya una conversión. Dice, si se convirtieren de sus malos hábitos, de sus malos caminos, entonces yo, dice Dios, oiré. Qué tremendo, qué hermoso eso. ¿Sí? Qué hermoso eso. Porque cuando nosotros buscamos ese favor de Dios, Dios literalmente reacciona. Quiero que estas dos partes vea conmigo. Una, yo lo busco y Dios reacciona a mi búsqueda. Santiago dice, acercaos a Dios y Él se acercará a ustedes. Miren las dos partes que me encantan de Dios. Aunque Dios está cerca de nosotros, aunque Dios está, ¿me entiendes?, dispuesto a favorecernos, Él trata de encontrar en nosotros una también actitud de cómo encontrarnos con Él. Imagínense que yo le diga a Alexis, Alexis, te veo en el Denis. Y él dice, está bien, pero él ve que yo no aparezco. Y yo no aparezco, y entonces él piensa, ¿y será que me confundí de día, de fecha, de hora? Quiero que me tomen esta parte. Si él está esperando, digamos, si él recibió una invitación de mí y él llega, pero yo no llego, él va a decir, ¿qué clase de invitación es esta que el pastor me dejó tirado? ¿A dónde quiero llegar con esto? De que Dios siempre está, tratando de invitarnos a nosotros, ¿me tienes? Pero no es el que no llega, sino el que está siempre presente, el que siempre llega primero. A veces somos al revés, nosotros somos los que no llegamos a esa búsqueda que Él espera de nosotros. Usted dirá, pastor, porque yo trabajo, porque yo esto, porque yo el otro, porque aquí, porque estoy enfermo, porque usted podría decir miles de cosas el por qué usted no puede buscar a Dios. Pero toda excusa que pongamos delante de Dios no tendrá sentido delante de Dios. No la hay. Porque acaso cuando usted le invoca a Dios, Dios no ha llegado. ¿A alguien lo dejó tirado Dios en algún momento? Entonces ese favor, ahora sí quiero entrar al mensaje. Ese favor que buscamos, el favor de Dios, literalmente estamos hablando de, ¿me tienes?, un favor de Dios, que quiere decir un regalo inmerecido. Un regalo inmerecido. Entonces cuando nosotros decimos buscando el favor de Dios, estoy como preparándome mi vida, mi corazón, mi espíritu,
para poder encontrar de aquellas cosas que solo vienen y le pertenecen a Dios. Y quisiera hablar de este tema, tocando, me tienes profundamente algunos corazones en esta noche, sobre el interés de poder buscar, me tienes, el favor de Dios. Ahora, ¿por qué buscamos el favor de Dios? En esta mañana, donde un mundo, me tienes, estamos luchando con adversidades todo el tiempo. ¿Por qué buscar el favor de Dios, pastor? Si yo ya estoy bien, tengo mi casa, tengo mi carro, muchos de ustedes tienen hasta 3, 4. Tengo mi buen dinerito, me tienes en la cuenta de banco. Llego a mi casa y abro el refri y está lleno. ¿Para qué voy a buscar el favor de Dios? Si mi cheque llega cada semana, mis $200, yo estoy bien con esos. ¿Para qué voy a buscar el favor de Dios? Muchos podrían usar esa idea. Pero es que el favor de Dios no solo tiene que ver con lo que tienes hoy, sino lo que todavía Dios tiene para nosotros. Ahora, si Dios tuviera un límite para darnos, imagínese que Dios dice: ya te di, ya no te voy a dar más, hasta ahí llegamos. ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nuestra vida si llegáramos a un límite con Dios? Pero por eso es que la palabra dejó bien escrito, que dice que cada mañana entonces serán nuevas esas misericordias. El favor de Dios será nuevo todos los días por las mañanas, porque se renueva ese favor de Dios. Mire qué bonito esto, porque el favor de Dios no es el que experimentaste hace 15 años, hace 5 años, hace 3 años. El favor de Dios es el que ahora en esta mañana estás experimentando. Mire qué bonito esto. Algunos sé que ayer tuvieron que ir a un hospital. Quizás muchos ayer dijeron no más en la vida y murieron. Y eso significa que para usted y para mí hay un aliento nuevo para esta mañana. ¿Se da cuenta? Pero como estamos acostumbrados, pregunto en esta mañana, entre paréntesis, ¿alguien está preparado para el terremoto que viene? Y dicen, es precisamente esto. La vida cristiana, nosotros en el favor de Dios pensamos que el por naturaleza Dios nos tiene que bendecir. Y nadie nos levantamos muchas veces diciendo: gracias por tu provisión, Dios, gracias me tienes por tu favor. Porque como que hay una costumbre, ¿no? Una rutina de Dios, todo me tiene que bendecir, soy su hijo. La palabra dice en Lamentaciones que no hemos sido consumidos por su misericordia, su favor. Cuando hablamos de misericordia, bondad, hablamos de favor. Entonces, cuando esa palabra nos enseña de que por el favor de Dios, ¿me tienes? Nosotros, a pesar de la adversidad que estamos viviendo constantemente, es fácil perder, ¿me tienes? La noción que estamos, ¿me tienes? Bajo una gracia, bajo un favor de Dios. Nosotros estamos en la vida todo el tiempo, trabajando, haciendo, pensando. Y por esa misma adversidad, por esa misma vida que llevamos, es fácil de perder la realidad de nuestra vida. Y no notamos, y no nos detenemos. A veces con mi esposa acostumbramos a hacer esto. Y ustedes dirán: está muy loco, pastor, esto. Pero cuando tú aprendes a ser agradecido, le das las gracias hasta por lo que no tiene sentido. A veces nos acostamos y nos acostamos en la cama y le decimos: Señor, gracias por esta cama. Gracias por esta almohada. Y usted diría: pastor, usted exagerado, ¿me tienes? Es demasiado eso. No. Porque el privilegio que tienes de acostarte en una cama en paz tiene que ver con el favor de Dios. Créame. Entonces cuando uno está así, ¿me tienes? En esa posición, tú dices: gracias, Dios. Pero ¿cuántos se acuestan y... Es que mire, no es que seamos religiosos, no es que si encontremos una manera de, oye, el pastor, no, estoy tratando de hablar a tu corazón y de que reconozcas de que todo lo que hoy obtienes es por gracia. Ahora, ¿cuántos saben eso? Lo sabemos.
problema es que no lo practicamos, porque la vida diaria, la adversidad diaria, es fácil perder, ¿me entienden?, la realidad del poder divino de Dios sobre nosotros. Dejamos de ser agradecidos. Y a mí la Biblia me enseña que un corazón agradecido, ¿me entiendes?, tiene mucho favor de Dios. Ahora, ¿por qué? Y yo no estoy diciendo, y dirán muchos, pastor, pero es que yo estoy agradecido. Gloria a Dios por eso. Lo que estoy tratando de hacer hoy y terminar, meter esta semana declarando el favor de Dios, es que no te conformes o no te olvides de que esa gracia de Dios ha estado sobre ti. De que ese momento, ¿me entiendes?, se vale de Dios, no de ti. No porque te rías con la gente, ¿me entiendes?, te dan trabajo. No porque te rías con el patrón, te van a hacer aumento. Todo lo que viene sobre tu vida depende del favor de Dios sobre nosotros. Nada es tuyo, nada es nuestro. Pero ¿quién lo reconoce? Cuando lo vives con tu corazón, ¿me entiendes?, humillado a la presencia de Dios. Hay personas que se dan al jactar, ¿me entiendes?, y dicen, lo que yo tengo, yo me lo he ganado. Shame on you. Shame on you. Porque nada te lo has ganado. Es Cristo, ¿me tienes?, dándote la gracia. Si no estuviera Cristo, ¿me tienes?, yo no sé dónde estaríamos hoy. Literalmente, yo no sé qué sería de ti y de mí. Sí. ¿Qué haríamos hoy sin el favor de Dios? ¿Qué haríamos? Pero vale, me tiene la pena reconocer que, me tiene, en este tiempo nosotros no podemos darnos el lujo de olvidar el favor de Dios. Quiero hablar tres cosas, me tiene, sobre este versículo. Y una de las cosas que nosotros vemos sobre el versículo que leímos es que una de las cosas es, y hacemos la pregunta, ¿cómo? Si a mí me ayudan, producción, por favor. ¿Qué es el favor de Dios? Quiero escuchar a dos personas hoy. Ya tengo tiempo de no preguntar. ¿Qué es el favor de Dios, Alex? Muy bien. El favor de Dios es algo inmerecido. No te lo merecías, pero Dios te lo dio. Mano Kerwin, ¿qué es el favor de Dios? Ese regalo que no merecíamos de salvación, pero Dios nos lo dio. ¿Qué es el favor de Dios? Ahora, no se trata simplemente de tener éxito, porque muchos miden el favor de Dios en tu éxito. Sí, gloria a Dios por tu éxito, por aquellos que tienen empresas, por aquellos que reciben bendición material, aquellos que están o pueden manifestarse durante ese momento. Es bueno porque Dios nos lo ha otorgado. Pero el favor de Dios es, ¿me entiendes?, ante todo su, ¿me entiendes?, buen deseo. Oiga lo que voy a decir, porque esto es muy importante para nosotros. El buen deseo. Mire lo que dice Salmos 35. Si alguien puede estar conmigo ahí. Dice que la ira de Dios dura un momento, pero el favor de Dios dura toda la vida. Imagínense eso, qué hermoso. Ahora, ¿qué es el favor de Dios? Es el buen deseo de Dios para con nosotros. Esa benevolencia, ese buen favor de Dios hacia nosotros, ¿me entiendes?, su disposición a escucharnos, a guiarnos y a obrar en nuestro favor. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el favor de Dios, iglesia? El favor de Dios es el buen deseo que hay de Dios para con nosotros. Ahora, ¿qué estoy diciendo con eso? Alguien va a tener que poner en su corazón gozo y alegría y decir, ¿sabes qué? Yo estoy listo. Yo estoy preparado para poder recibir el deseo de Dios. Porque estamos hablando de que ¿cuál es el deseo? ¿Cuál es ese favor de Dios? El favor de Dios entonces es el buen deseo, la benevolencia de Dios hacia nosotros. Es como, lo voy a poner como el ejemplo del padre hacia el hijo. ¿Qué padre tiene un deseo malo para con sus hijos? Nadie. Serías mal padre. Bueno, ahora se ve mucho de eso. Las noticias vi hace unos días que alguien golpeó a su hijo hasta matarlo y lo fue a tirar no sé a dónde. Entonces,
La benevolencia de Dios, la que no cambia, la que ese deseo, el buen deseo de Dios, ¿me entiendes?, hacia nosotros, lo declara el salmista en ese Salmo 35. La ira de Dios dura un momento, pero la gracia de Dios, el favor de Dios es para siempre. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Y quiero hablarle a esas personas que dices: pastor, yo he tratado de vivir, ¿me entiendes?, y siempre estoy peleando con la misma escasez, con los mismos problemas, con las mismas situaciones. Hoy es el tiempo que puedas, ¿me entiendes?, valorar el favor de Dios y disfrutarlo, ¿me entiendes?, en totalidad. Porque Dios no nos formó y nos llamó como hijos, como dice un momento, para podernos traer bajo esa esclavitud de pobreza, de escasez, ¿me entiendes?, de una mentalidad pobre. Y cuando estoy hablando pobre, es que nunca tienes la posibilidad de cambiarte una mesita en tu sala, porque esa mesita te la regaló tu abuelita. No, Dios tiene bendiciones para ti, para que tu casa sea hermoseada, que sea hermosa. Pero dices: no, esa mesa no me la toque porque me la regaló mi abuelita. Entonces mándala a lijar y dale un barnizada, ¿me tiene algo? Pero disfruta de los favores de Dios. ¿Me tienes? No es posible que nosotros, como siendo hijos de Dios, tengamos una mentalidad, ¿me tienes?, donde todo lo vemos, ¿me tienes?, de pobreza. Y si hablas de riqueza y de abundancia, no, eso no es para el creyente. No, el creyente no tiene de tener riquezas. Y hay gente, ¿me tienes?, que ha caminado. Yo vengo de una línea, ¿me tienes?, de religiosidad, ¿me tienes?, donde para ser espiritual tienes que traer un saco, ¿me tienes?, casi ya desgastado, que casi es contra azul celeste, sea como, no sé, otro color, porque esa es santidad, porque esa es humildad. Y a mí la Biblia no me habla que la humildad tiene que ver con tu vestidura, tiene que ver con la actitud de un corazón. Eso es. Entonces, cuando nosotros como iglesia, y quiero animar a aquellas personas que dicen: pastor, yo he estado, ¿me tienes?, batallando y yo he escuchado una y otra vez que Dios bendice, pero mi vida no encuentra ese momento. El versículo es claro: si mi pueblo se humilla, sobre el cual mi nombre es invocado, ¿sí?, y oraren y buscaren mi rostro, entonces, si se convirtieren, dice, entonces yo iré desde los cielos. Mire, este versículo es tan clave para nosotros, porque Dios está diciendo: quiero mostrar mi favor, pero quiero encontrar un pueblo que pueda reconocerme quién soy. Mire qué hermoso esto. Quiero mostrarme hacia mi pueblo, pero quiero encontrar un pueblo que me busque, que me reconozca. ¿Cuándo lo reconoces? ¿Cuando te llega el cheque? ¿Cuándo te reconoce? ¿Cuando te dan tus taxis de regreso? ¿Cuándo le reconoces? ¿Cuando vas al dealer y te sacas un buen carro? ¿Cuándo le reconoces? Cuando no tienes preocupaciones, ni penas, ni escaseces en tu casa. ¿Cómo lo reconoces? Creo que a Dios no lo reconoces o no lo mides en su bondad por lo que tienes o no tienes, sino por lo que Él ya es en nuestra vida. Eso es hermoso para nosotros. Entonces, si alguien está aquí y dice: estoy peleando, pastor, estoy batallando con esa vida. Dije un momento, la palabra es clara, dice: si se convirtieren y dejaren sus malos caminos, entonces yo voy a venir y voy a responder a tu búsqueda. Ese es el favor de Dios. Pero muchos decimos: pastor, ¿usted cree que puede orar por mí? Entonces queremos que la oración del pastor accione el favor de Dios para con las personas. Y las personas están esperando, me tienes a ver a qué hora llega, porque como el pastor oró, entonces seguro alguien me va a tocar la puerta y va a venir o va a venir un ángel y me va a dar lo que necesito. No, iglesia, aunque Dios lo puede hacer y lo ha hecho, pero no se trata de eso. ¿Recuerdan la viejita o la ancianita, perdón, que comenté la otra vez? Que conectada en la radio escuchó y dijo: mande su dirección porque vamos a regalarle, me tienes, una dispensa para que usted me tiene. Y la viejita escuchó y dijo: yo voy a llamar. Pero entre la radio había un brujo que quería burlarse de los cristianos. Oiga lo que voy a decir:
Mientras ella está orando, buscando, el brujo le mandó a uno de sus sirvientes y le dijo: ve y cómprale la comida antes, ¿me entiendes? Y llévasela. Y cuando la llega y le pregunte, que pregunte ella quién se lo manda, le digas que es Satanás, el diablo. Porque quería burlarse de Dios, porque quería burlarse de los cristianos. Pero mire la bondad de Dios, el favor de Dios, porque lo que acabo de decir, por eso es que estoy diciendo esto. Cuando ella abre la puerta, el hombre le deja un montón, ¿me entiendes?, de bolsas, de mandado. Y la señora, ¿me entiendes?, contenta, gloria a Dios, gracias Señor. Y cuando el hombre, como vio que ella no preguntaba, le preguntó el hombre: ¿usted sabe quién se lo mandó? Le dice: no. Le dice: el diablo. Y entonces la viejita pega un grito y dice: gloria a Dios. Dice: porque hasta aún el diablo obedece al Señor. Porque Dios, ¿me entiendes?, trata de darnos su favor a nosotros, y si nosotros a veces merecerlo. Pero la palabra me es clara cuando Dios habla a este pueblo, a segunda de Crónicas, perdón, y le dice: si ustedes se convierten de sus malos caminos, entonces yo empezaré a accionar. Y eso es wow, eso es hermoso. Porque ¿sabe qué? Lo que Dios anda buscando es que tú no te sacrifiques para buscarlo. Solo que tu corazón sea, ¿me entiendes?, parte de esa búsqueda. No te tienes que matar, ¿me tienes?, tanto para buscar a Dios, el favor de Dios. No. Lo que Dios está buscando es una actitud de quien lo busca con algo, ¿me entiendes?, vuelvo y valga la redundancia, con corazón correcto. Eso es lo que Dios anda buscando. Él está dispuesto a mostrarnos su favor. Desde la humanidad, desde que existió la humanidad, mostró su favor, cubriendo la vergüenza de Adán y Eva. Mostró, y como decía mi hermano hace rato, murió en la cruz para darnos su favor, un regalo inmerecido. Que dice que aún nosotros siendo pecadores, Él murió por nosotros. Es un favor que no merecíamos, que aún siendo pecadores, Él nos amó así. Qué hermoso esto, ver el favor de Dios. Ahora, ¿qué es el favor de Dios? Dijimos: el buen deseo de Dios. La ira de Dios permanece poco, pero la bondad o el favor de Dios dura para siempre. Sí, para siempre. Ahora, ¿quién no hemos visto la bondad de Dios? No sé si mi hermano Jonathan me permite contar ese testimonio. ¿Se acuerda el video que me mandó? Dice que había una familia, no sé, eran como 3, 4, 5 hermanos. Por una razón, mamá no estuvo, su abuela los trae a Estados Unidos, si no estoy mal. Pero ellos habían estado pasando escasez, no tenían que comer. Pero la abuela siempre decía: Dios va a proveer, Dios nos va a dar. Y nos los ponía a orar, y los ponía a orar, y los ponía a orar. Y los pobres muchachos, ¿me entiendes?, él cuenta testimonio de que ellos realmente tenían hambre, pero la abuela decía: ay, vamos a creer. ¿Sí? Pero de repente dice que ya cuando ya los días habían pasado, de repente la puerta, la ventana estaba abierta y entra una palomita. Muchos dirían: el Espíritu Santo. No, no, entró una palomita. Y de repente al rato otra. Y de repente otra. Creo que entraron como 15, 14. Y la casa se llenó de palomas. Entonces, ¿qué hicieron? Y dijo la abuela: cierren las puertas, las ventanas, todo, para que no se vayan. Ahora, 15 palomitas. ¿Qué era eso entonces? No era solo caldo de palomitas, sino provisión, viendo el favor de Dios. Mire qué tremendo. Pero había una anciana que decía: Dios va a proveer, Dios lo va a hacer, Entonces había una mujer que se humilló. Ahorita vamos a hablar un poco de esa, de la palabra humillar. Pero cuando ella reconoce a Jesús, cuando reconoce el poder de Dios y le dice: ¿sabes qué? Vamos a tocarle a la vecina, a ver si nos regala un poco de comida. Lo puedes hacer un solo día, pero ya le pides 2, 3, 4 días. La vecina decir: espérate, no tampoco así. Pero la anciana, la abuela, reconoció antes que la vecina reconoció a Dios.
Y cuando tú y yo reconocemos primero a Dios, Dios tiene las mejores cosas para nosotros, para como provisión de nuestra vida. Le puedes tocar a la vecina y te va a dar pan. Créame, te va a dar pan. Pero no creo que te dé todos los días. Pero cuando tú reconoces a Jesús, el creador de las cosas, wow, Él tiene toda la provisión para nosotros en abundancia. En nosotros la situación de nuestra vida es que a veces, como decía mi hermano el viernes, a veces buscamos en lugares equivocados y buscamos la respuesta, las provisiones, me tiene las ayudas en otros lugares. Cuando si fuéramos a Cristo y le preguntáramos a Dios o lo dijéramos, Señor, necesito esto, Dios se encargaría de nuestras vidas. Muchos de ustedes que están sentados acá han logrado ver la mano de Dios aun cuando parece que el último día, ¿cómo hago para pagar mi aseguranza si yo no sé cómo le voy a hacer? ¿Sí? No sé cómo voy a hacer para pagar mi renta, porque todavía me faltan como 200. Pero cuando tú le crees en la provisión de Dios, cuando tú estás dispuesto a buscar esa provisión de Dios, Dios se va a encargar de sorprendernos a nosotros. ¿Sí? Mi hermano Jonathan contaba la otra vez de que en El Salvador, Guatemala, en Grecia, cuando ellos dicen que partían los huevos, salían 2 yemas en un huevo en la guerra del Salvador. ¿Sí? Partían los huevos, y salían 2. Y partían otro y salían 2. Ahora, ¿quién es el creador de esas cosas? Dios. Entonces, ¿qué te está enseñando Dios? De que dice, si confías en mí, yo hago multiplicar las cosas que para el hombre parece, me tienes locura, pero Dios hace, me tiene las cosas sobrenaturales para que nosotros podamos decir, ¿qué es el favor de Dios? El favor de Dios es aquel gran, me tiene el deseo de Dios, vernos bien. Vernos bien. El favor de Dios es verte bien, guapo, arreglado, me tienes provisión. Qué feo es ver a un hijo, me tienes caminando, no tengo. Cuando usted dice, los jóvenes usan mucho esa palabra, que tienes para gastar. No, I'm broke, estoy quebrado. Y los jóvenes, digo yo, hey, tienen toda la vida por delante para hacerse ricos. Pero cuando usted ve la provisión de Dios, aun cuando no tienes nada en la mesa, ¿sí? Les conté en un momento dado a ustedes esto. En Guatemala realmente los niños a temprana edad andamos en la calle, agarramos el camión, los niños allá somos, ¿entiendes?, callejeros. Nuestros papás nos mandan a la tienda a comprar frijoles, muchas veces hasta se me perdió el dinero por andar yendo jugando. Pero lo que quiero llegar es que recuerdo que de una colonia a otra, donde vivía, a otra colonia, tenía que agarrar un camión. Y recuerdo que caminé mucho para llegar a la estación del tren y del autobús. Yo no tenía dinero. Yo tendría, no sé, unos 10 años, 11 años, no lo sé, pero estaba muy pequeño. Y cuando llegué ahí, digo, ¿cómo me regreso a la casa? Porque mi tía no me había dado dinero para pagar el autobús. Entonces yo digo, ay, yo estoy preocupado, me tienes de cómo me iba a regresar. Y yo le pensé que ahorita que venga el autobús, le voy a decir al Señor, como soy niño, de seguro me va a llevar a la casa sin cobrarme. A lo mejor lo hubiera hecho. Pero yo oiga lo que empiezo a hacer. En las calles de allá de nuestra Centroamérica, las calles están llenas de basuras. Entonces hay mucha basura que se junta a la orilla de la banqueta. Entonces yo empiezo a caminar como niño, empiezo a caminar y yo empiezo a ver hacia abajo. No sé, aquí en Estados Unidos nunca me ha pasado, pero allá en el país de uno no se encuentra dinero tirado. Aquí no. No sé por qué a la gente no le gusta tener dinero, pero yo estaba caminando en la orilla y me encuentro un billete que el que cobraban en ese momento era un quetzal, que cobraban el autobús. Cuando yo lo agarro y lo levanto, mi corazón se alegró. ¿Y sabe qué decía el billete? Dios te bendiga. Para muchos dirán, alguien le escribió. Para mí no.
Para mí no, porque yo no tenía cómo pagar el camión. Pero estoy seguro que Dios, ahora lo entiendo en la provisión de Dios, que Dios lo puso ahí, ¿me entiendes? O se le cayó a alguien, yo no lo sé. Pero las palabras que decían ahí, Dios te bendiga, yo lo tomé. Hoy practico muchas veces eso. En los billetes yo pongo, ¿me entiendes? En las orillas pongo palabras, Dios te bendiga, Dios te ama. Porque yo no sé en qué manos va a pasar o quién nos va a encontrar. Pero para mí fue una bendición aquella noche. Ya eran como las 8 o 9 de la noche. Tenía que regresar a casa. Pero Dios en su provisión dijo, te voy a dar uno para que pagues el camión. ¿Sí? Podríamos contar miles de cosas que Dios ha hecho en provisión. Podemos ver, ¿me tienes? Cuántas cosas Dios lo ha hecho, ¿me tienes? En su favor. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que Dios, ¿me tienes? Ha sido invocado, Dios se hace presente. Cada vez que tú y yo lo invocamos, Dios se alegra cuando un pueblo le invoca, cuando un pueblo, ¿me entiendes? Se humilla, cuando un pueblo reconoce que todo viene de Él y todo es para Él. Él se alegra cuando un padre viene de él y le dice, ¿quién es tu papá? El papá está así como, porque el hijo te está reconociendo. El Señor es igual con nosotros. Por eso es que la provisión nuestra tiene que fluir de parte de Dios cuando nosotros accionamos en una, ¿me entiendes? Convicción de fe que de Él viene todas las cosas para nosotros. Tú dirás, pastor, pero es que yo trabajo tantas horas. Gloria a Dios por eso, porque tienes fuerza. Pero el favor de Dios no te ha faltado. La misericordia de Dios no te ha abandonado. Y no te dejará. ¿Usted cree que la palabra que dice que cuando el sol sale para justos e injustos, Dios lo dejó solo así porque sí? Él está diciendo, aún formé el día para aquellos que me aman y los que no me aman. Mira hasta dónde llega la misericordia de Dios. Ahora quiero irme un poquito más para allá. Si Dios lo hace con el injusto, el pecador, ¿cuánto más hará con sus hijos? ¿Cuánto más hará con sus hijos? Si el sol sale para el injusto, para el malvado, para el pecador, para el ladrón, ¿cuánto más hará, me tienes, para aquellos que buscan el favor de Dios? ¿Se da cuenta? Entonces nosotros tenemos que vivir alegres, contentos, y Señor, gracias por tu favor, gracias por tu misericordia. Quiero meter a avanzar esto. La pregunta es esta: ¿cómo podemos experimentar ese favor en nuestras vidas? ¿Cómo podemos nosotros experimentar? Primero, debemos de buscar una relación íntima con Dios. Tenemos que reconocer a Dios una vez más, ¿sí? ¿A través de qué? De la oración, de escudriñar una palabra de Dios. Porque miren lo que dice Jeremías 29:12. La palabra en Jeremías habla de una palabra muy importante y dice: si ustedes me buscaren de todo corazón, me van a encontrar. ¿Sí? La palabra es: ¿cómo yo puedo experimentar ese favor de Dios? Iglesia, muchos de nosotros lo hemos practicado, y si lo estás practicando, síguelo practicando. Y es tener una relación con Dios a través de la palabra, a través de la oración. Vamos a conocer a un Dios de provisión. Te vas a dar cuenta que cuando abras la Biblia, Dios proveyó a mucha gente. Ahora, si Dios lo hizo a mucha gente, ¿por qué no lo hará hoy con nosotros? Si formó, me tienes, un pueblo que era rebelde y lo sacó de una esclavitud de 400 años y le mostró su favor en un desierto. ¿Tenían sed? Yo no sé cómo sabía esa agua que salió de la roca, pero haber sido un agua muy exquisita. Porque lo que Dios quiere es que mientras tú lo buscas, mientras tú, me tienes, experimentas eso, Él reconoce, me tienes, que hay gente que lo está buscando de todo corazón. Porque es que Dios dice: el que me buscare de todo corazón me encontrará. ¿Por qué menciona eso? Porque estoy seguro que hay mucha gente que solo lo busca para recibir, pero no para conocerlo. Y una cosa es que yo reciba, me tienes, de alguien sin conocerlo, pero otra cosa es que conozcas quién te lo está dando. Esa parte de nuestra vida, me tienes, reconocer lo que le decía Jeremías al pueblo: si ustedes lo buscan de corazón, Él va a ser encontrado, ¿sí?
Él los vamos y Él nos va a responder. Segundo, debemos, ¿me entiendes?, confiar en esa soberanía de Dios en nosotros. ¿Qué quiero decir con eso? Sabiendo que sus planes son buenos para nosotros, iglesia, no debemos de dudar, ¿me entiendes?, de ese favor en nosotros. Mira lo que estoy diciendo. Segundo, debemos de confiar en lo soberano que Él es. ¿Y qué es la soberanía de Dios? Es sujetarnos a lo que Él quiere y desea para nosotros. Entonces, pocas palabras es: no le cambies el plan de su bondad. Es como que vengas como papá y le digas al hijo: te voy a comprar el cereal de, no sé, de azucaritas. Y él dice: no, pero yo quiero Cheerios. El plan era de que se iba a comprar azucaritas. Cuando el hijo te empieza a cambiar los planes, tarde que temprano el hijo va a mandar. Y Dios no es así. Dios no quiere que el hijo mande, sino que el hijo se someta a una soberanía. ¿Sí? Por eso hay papás que dicen: no, pero es que yo le iba a comprar unos chicken nuggets y el niño quiere un In-N-Out. ¿Qué va a pasar cuando tenga 18? ¿Quién va a mandar? Entonces, comparo esto, que es un poco drástico quizás, pero cuando nosotros, ¿me tienes?, como iglesia nos sometemos a la voluntad de Dios, a buscar experimentar el favor de Dios, necesitamos adoptar la soberanía de Dios, el plan de Dios. Entonces, cuando nosotros le decimos al Señor: cámbiame el plan, Dios, yo voy a decir: yo ahora soy, mire, lo voy a poner como una manera más fuerte, es de Dios diciendo: yo soy el que mando. Así es un poco más grosero, ¿verdad? Pero Dios está diciendo: yo aquí soy el que mando. ¿Quieres mi favor? Yo soy el que mando. Ahora, Dios no es mandón, ¿verdad?, de esos dioses mandones, pero que Él quiere mostrar su favor. Entonces, si Él dice: si tú crees que yo puedo mandar, guiar tu vida, déjame hacer mi voluntad en ti, déjame mostrarte mi favor. Entonces, cuando las personas o la iglesia empezamos a someternos a esa soberanía, entonces Dios empieza a hacer. Cada uno de los que estamos sentados aquí como adultos, estoy seguro que tiene una historia de qué contar de la soberanía o el favor de Dios en nosotros. Cada uno de ustedes, la mayoría, tiene una historia, y si no la tiene, es porque usted ha estado viviendo de lo suyo sin reconocer a Dios. Pero la mayoría tenemos un testimonio de que Dios ha llegado y nos ha mostrado su poder. Cada uno de nosotros tenemos. Pero si Él dice: pastor, yo no sé ni de lo que usted está hablando, quiero invitarte en esta tarde a que experimentes ese favor de Dios que te va a hacer estar en paz. El que no vive bajo la soberanía de Dios, el gobierno de Dios, siempre vive preocupado, siempre vive alterado, siempre está buscando más de lo que no puede alcanzar. Pero cuando tú estás sometido a la soberanía de Dios, ¿qué dice la palabra? Buscar el reino de Dios y todo. Entonces, el que busca el reino de Dios está preocupado en la añadidura, porque es promesa activada. Ese es favor de Dios. Pero el que no busca esa parte, el que no experimenta el favor de Dios, dice: no, pastor, yo ya tengo 20 años pidiendo estampillas. Ahora, no estoy en contra de eso, no me malentienda, pero ya 20 años recibiendo estampillas es como, entonces tu Dios es el gobierno, el welfare. Pero cuando tú dices: Señor, estos 6 meses yo voy a dejar, me tiene de pedir esto, pero estos 6 meses yo quiero experimentar tu favor. Tú me dices a mí que estarías conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo quiero, pero no queremos arriesgarnos, ¿verdad? Porque es: si yo dejo las estampillas, ¿cómo? ¿Usted cree que Elías iba a preocupar en decir: Señor, si tú me vas a mandar allá y me vas a sacar acá, me vas a mandar al arroyo, procura, me tienes, que haya buena carne, buenos quesos, me tienes, y buena bebida? No, el Señor le dijo: quédate ahí mientras el arroyo se seca, te voy a mandar unos cuervos para que te den de comer.
Mira la provisión de Dios. Pero si nosotros estamos, ¿me entiendes?, dependiendo de, ¿cuándo dependemos de Dios? Si no soltamos esto, ¿cómo conocemos el favor de Dios? El problema es y perdón, papá, porque estoy hablando de la iglesia. La iglesia, ¿me entiendes?, hay muchos cristianos que están dependiendo de algo que los sostiene, ¿sí? Pero cuando Dios te sostiene, tú tienes para disfrutar. ¿Cuántos se fueron de vacaciones este año? ¿O cuántos están por salir de vacaciones? Todavía hay tiempo para salir, ¿eh? Vea que es bonito cuando el favor de Dios está sobre ti, porque lo disfrutas, porque lo vives. Pero cuando no, dice, no, otro año que se fue, como dijo el salmista, otro año ya se ha ido. Mira, tantas cosas han pasado ya. Note esto. Sí, se sabe en el coro. Note esto. Cuando eso pasa, de que otro año se fue y yo sin vacaciones, o otro año se fue y yo sin gastar. Mire, estás pasando año tras año sin ver el favor de Dios. Yo quiero decirle a alguien en esta tarde, ¿me tienes?, que el favor de Dios está dispuesto para bendecirte y darte a ti la paz que tú mereces. Porque el favor de eso provoca esa paz. Tú puedes disfrutar con tu familia sin preocupación. Tú puedes disfrutar, ¿me tienes?, de tus ganancias, disfrutando, ¿me tienes?, con tu familia. Pero ese es el favor de Dios. Hay gente, ¿me entiende?, que pasan verano sin tener cómo disfrutar unas vacaciones, porque no has reconocido primero a Dios. El ver las misericordias, el experimentar el favor de Dios, entonces es confiar en la soberanía, en lo que Él quiere hacer con nosotros. Abandónate en Dios. Créame, como testimonio lo digo, abandonarse en Dios no pierdes nada. Al contrario, ganas mucho. Pero le tenemos miedo dejar aquello que nos sostiene. Si Dios te ha sostenido hasta el día de hoy, iglesia, mucho más te va a sostener si te abandonas, ¿me entiendes?, en su voluntad. Y cuando digo en su voluntad, no es que dice, pues me voy a quedar en la casa, ¿me entiendes?, no voy a ir a trabajar a ver. No estoy hablando de eso, ¿verdad? Sino que cada mañana que te levantes y sometidos en esa soberanía de Dios, Dios te va a hacer abundar lo que a los demás no le abunda. Que mientras otros están sin dormir, preocupados, mientras otros tienen una casa de 3, 4, 5, 20 recámaras, solos, ingratos, que caminan de un lado para otro, tú estás en tu cuarto, tranquilo, descansando, sabiendo que la provisión de Dios siempre estará a tu favor. Ahora, y muchos días estaba pensando en comprarme una casa está bien, cómprasela, pero que esté la presencia de Dios ahí, ¿sí? Entonces, eso es cómo podemos experimentar el favor de Dios, tomando una relación íntima con Él. Segundo, confiar en lo que Él quiere hacer, en soberanía de Él sobre nosotros. Tercero, debemos de vivir en obediencia a esa voluntad. Cuando digo voluntad, es a ese deseo de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios entonces? ¿Cuál es su voluntad? De que tú seas bendecido. Ahora, si tú quieres ser bendecido, sométete a esa voluntad. Pero ¿qué dice el versículo? ¿Sí? Si oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos. ¿Cómo experimentamos entonces, me entiendes, ese favor? Orando, buscando a Dios. Entonces la respuesta de Dios llega a nosotros. Sé que el evangelio tiene que ver mucho con esa parte de ¿por qué tengo que buscar a Dios para ser bendecido? Pero es que Él es la fuente. No puedo vivir una clase de vida cristiana diferente que no tenga que ver con orar y leer la Biblia. No hay otra. No hay otra. Vuelvo a lo mismo. Si tú quieres recibir estampillas del gobierno, te sujetas a una, no sé si es que llenan forma, yo imagino, ¿no? Una forma o algo. Te sujetas a una ley si quieres estar recibiendo estampillas. Con Dios es igual.
Si quieres recibir el favor de Dios, te vas a tener que sujetar a una voluntad en la cual Él tiene un buen deseo para nosotros. Entonces, eso es hermoso para nuestra vida, amén. Iglesia, ¿cómo podemos experimentar, ese favor de Dios? Ya dije esas tres cosas: buscando una relación, buscando meter en su palabra, pero también sometiéndonos a una voluntad de Dios, reconociendo esa misericordia, reconociendo ese momento, ¿sí? Si no, no hay manifestación. Tercero, el favor de Dios puede manifestarse de muchas maneras. Y quiero ir terminando con esto. Cuando estábamos en Jeremías, muchos saben este versículo 29:11, él declara algo muy hermoso para con un pueblo. Él dice: ¿sabes qué? No estoy pensando mal sobre ustedes. Al contrario, mis pensamientos son de bien, para que ustedes alcancen un buen futuro. Mire lo que le está diciendo a Dios a un pueblo. Si ustedes creen que yo estoy pensando mal porque han pecado, porque esto y el otro, si ustedes se arrepienten, mis pensamientos no son de mal, sino de bien, para darles y otorgarles un buen futuro. Qué hermoso ese favor de Dios. ¿Sí? Qué hermoso ese favor de Dios. Sé que hay padres aquí que salen todas las mañanas a trabajar y pensando: voy a ir y ganaré dinero para que mis hijos puedan ir a una escuela, a un colegio, y se preparen y alcancen una carrera. Mire, ese pensamiento es bueno para un buen futuro. Pero vas a tener que, aunque el hijo no lo entienda, vas a tener que sacrificarte. El día de mañana te dará gracias por eso, pero hoy quizás el niño no lo entiende, pero tú sí lo estás entendiendo porque tienes un sueño. Dios es igual. Dios dice: yo no pienso mal de ustedes, yo estoy pensando bien. Y yo los quiero bien, yo los quiero que estén bien. Mira, el deseo de Dios para nosotros es grande. No le estoy diciendo yo a ustedes, Dios lo está diciendo para nosotros. Quiero verlos bien, quiero que estén bien, ¿sí? Quiero verlos sólidos. ¿Usted cree que el padre no se entristece cuando ve a un hijo llorar por la desobediencia, por no caminar en lo correcto? Claro, pero Dios no solo ve tu tristeza, Él ve la forma de cómo levantarte. Porque el deseo de Dios no es verte llorar, el deseo de Dios es levantarte y hacerte sonreír. Ese es el deseo de Dios. ¿Quién no quiere disfrutar eso? ¿Quién no quiere vivir eso? Claro que sí. ¿Usted cree que en algún momento yo no hubiera deseado tener una bicicleta para jugar entre los amigos? Pero nunca lo logramos, nunca tuvimos una bicicleta. ¿Usted cree que no hubiéramos tener algo, me tienes? Por ejemplo, en Navidad, estrenar unos buenos zapatos, me tienes. Yo miraba a mis primos comprarse unos Reebok, me tienes, y uno decía: wow. ¿Sabe que lo más difícil que era cuando en Guatemala es así? En Centroamérica es: estrenas porque estrenas. Es pecado si no estrenas. Sí, sí. Allá te estrenas porque estrenas. Pero cuando empezaban a abrir los regalos, yo miraba que mi tío le compraba y todo. Y allá venden esas metralladoras de cohetes grandotas, ¿no? Todos ellos tenían eso. Pero mis hermanos, ¿me tienes? Y yo teníamos esa escasez por haber tenido un papá ebrio, no alcohólico. Mamá no le alcanzaba para poder cuidar a 4 o darle todo. Pero mientras abrían, yo decía: mire, yo le doy gracias al Señor porque nunca hubo una manera: ay, qué triste, pobre de mí. No, era como que uno se alegraba porque el primo tenía, ¿me tiene? Y ¿sabe qué era lo más bonito? Que cuando quemaban cohetes, nosotros podíamos llenar bolsas de los cohetes que no se quemaban y los juntábamos para después nosotros quemar. Pero las navidades nunca se hicieron tristes. Pero a lo que voy es esto: que aunque no tuvimos lo que hubiéramos deseado, llegó una temporada donde Dios dijo: no los marqué para ser pobres. Muchos de las familias de nuestros tíos decían esto: muchos de ustedes serán alcohólicos, muchos de los hijos de Juana, de Daniel, serán alcohólicos como él. Los hijos de Juana se van a perder.
Los hijos de Juana van a terminar, ¿me entiendes?, muertos como su papá. Mas sin embargo, mientras se escuchaba eso, Dios dijo, yo no les di vida para vivir así. Entonces Dios empieza a tomarnos. Y recuerdo nunca faltarnos, ¿me entiendes?, una provisión o un pan en la mesa. Y por eso digo, si usted y yo contáramos las grandezas de Dios, no pararíamos en contar lo que Dios ha hecho. Pero nunca se te olvide de dónde Dios y cómo Dios lo ha continuado haciendo en nuestra vida. El favor de Dios puede manifestarse a través de ¿qué? De muchas maneras. Una es sanidad de toda enfermedad, provisión, ¿me entiendes?, en tus necesidades, protección. Dice que Él manda ángeles alrededor de nosotros. Protección. No necesitas guaruras, ya tienes a los ángeles a tu favor, ¿sí? Otra de los momentos es te guía en la incertidumbre. En medio de las dudas, el favor de Dios es guía. Cuando no sabes a dónde ir y cómo hacer y cómo hacerlo, el Espíritu Santo en su favor se convierte en una guía. Entonces, ¿cómo nosotros podemos experimentar esos momentos? Esa parte de la cual Dios nos da esa protección, nos da esa sanidad, nos da esa provisión, nos libra de todo peligro, ¿me entiendes? Pero también toma ese momento de que cuando hay confusión, Él se convierte en nuestra guía. Él se manifiesta de esa manera tan favorable, iglesia, para nosotros. Y no solo eso, sino que hablamos hace ratos, nos dio la oportunidad de darnos salvación. Mire todo lo que encierra lo que Dios. Ahora, si lo apartamos cada uno de esos a nuestra vida y lo vivimos y lo llevamos en nuestro corazón, iglesia, nosotros vamos a estar bien. ¿Sí? Si hoy no comes, si hoy no me invitan al sushi, es ok. Otro día será. ¿Me voy a entender? Hay gente que dice, no, hoy no voy a poder comer pollo. No hay para el pollo. Hey, pero hay frijolitos, hay unos huevos, hay unas tortillitas, ¿me entiendes? Hay arroz. ¿Qué tiene? Mire, eso es mucho mejor que cualquier otro pollo, que el sushi. Bueno, sí, yo lo cambio por el sushi, frijoles y arroz. Yo cambio, no dejo los frijoles. Pero note esto, vemos la provisión de Dios de una manera tan hermosa que no podemos olvidarnos, ¿me entiendes?, de eso. Que la manifestación de Dios, ¿me entiendes?, la manifestación de nuestras vidas se viven de diferentes maneras. ¿Quieres vivir esa manifestación de Dios? Vas a tener que lograrlo, ¿me entiendes?, disfrutando eso. ¿Quieres sanidad? Dios tiene el favor para sanarte. Te falta la provisión en la cual estás necesitando, Dios puede, ¿me entiendes?, tener la provisión para ti. ¿Quieres guía de en medio de la confusión que estás teniendo? Dios se va a convertir en guía para tu vida. Y si no has, ¿me entiendes?, entregado tu vida a Cristo, Dios es tu salvación. Pero mire ese favor tan hermoso para nosotros. Él está dispuesto, Él está abierto para quien lo busque. Yo quiero que en esta hora, mientras los ujieres me ayudan a repartir estos papeles, por favor, que hoy vamos a entregar en el altar, yo quiero que por favor me ayuden a entregarle a la iglesia y que puedan escribir unos párrafos, una oración que usted sepa que está buscando ese favor de Dios. Yo no sé qué es. Puede ser una sanidad, puede ser una provisión, puede ser una puerta abierta de trabajo. Puede ver, algo profundo en tu corazón que tú dices, solo Dios lo puede hacer. Hoy es la oportunidad para que nosotros, podamos, llevar a cabo esos momentos. Así que hoy, mientras nosotros vamos terminando esta prédica, creemos que la palabra entonces declara esto: si mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, ¿sí?, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren y dejaren sus malos caminos, entonces yo iré, ¿sí?, desde los cielos perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La provisión tuya, el favor de Dios sobre ti,
tiene que ver con tu generación. Yo le creí a Dios, iglesia. Yo le creí a Dios y le he creído a Dios que nuestros hijos, nuestras hijas serán personas de bien, que ganarán lo necesario, que serán sustentados con lo necesario para vivir una vida agradecida. Y sabe que hasta el día de hoy lo hemos experimentado con Pastora. Ninguno de nuestros hijos está en una situación de escasez. Ninguno. Incluyendo al que cumplió 15 años este mes. Ninguno. ¿Sabe por qué? Porque hemos creído en el favor de Dios. Y eso no es mérito nuestro como padres. Esa es gracia y favor de Dios sobre nuestros hijos. ¿Qué estoy tratando de decir con esto? De lo que tú hagas y vivas en Dios, tiene que ver un resultado con tus generaciones. Tiene que ver con un resultado con aquello que Dios va a hacer con tu casa. Si tú entregas hoy tu voluntad, si entregas hoy lo que quieres rendirte, créame que todas tus generaciones serán benditas. Dios lo prometió en su palabra. Dice que Él alcanza hasta la 4ª generación. Y si tú estás ahí apuntando tu petición, tu deseo, buscando el favor de Dios, estoy seguro que Dios, la palabra dice que antes que abrieras tu boca Él ya sabía. Pero hoy va a haber una parte de nuestro corazón que va a decir: papá, yo quiero reconocer tu favor sobre mí. A lo mejor el doctor dio una información y hoy tienes que buscar ese favor de Dios y decirle: Señor, aunque el doctor dijo esto, yo busco tu palabra y tu respuesta me tienes que es importante. Si has estado tomando demasiadas medicinas una y otra y no te has mejorado, hoy es la oportunidad de decirle al Espíritu Santo: Señor, hoy yo quiero buscar tu favor en sanidad. Porque entre más pastillas estás tomando, más estás empeorando. Entonces tienes que buscar el favor de Dios y decirle: Señor, sáname, sáname. Eso es lo que tenemos que actuar. Pastor, pero es que el doctor me dijo que me tengo que acabar las 20,000 pastillas. Pero si hoy puedes buscar la respuesta de Dios y Dios te sana antes que te acabes las 20,000, a Dios sea toda la gloria. ¿Por qué no? ¿Por qué voy a buscar a Dios ya que me acabe las 20,000 pastillas? Si hoy Dios está diciendo: si mi pueblo me buscare, entonces me encontrarán. Entonces yo los oiré desde el cielo y vendré a ellos. Mire esto, qué hermoso es. Para alguien que está conectado en las redes sociales y está escuchando este mensaje ahí en tu casa, donde te encuentras, toma ese papel, toma ese momento y ponlo delante de Dios. Ahora, ¿por qué el papel, pastor? ¿Por qué tengo que escribir? Porque es parte de lo que tú vas a marcar en tu fe, ¿me entiendes? En ese papel, y vas a creer que Dios, ¿me entiendes? En su favor va a hacer su voluntad. No tiene que ver nada de ritos. No tiene nada que ver, ¿me tienes? Con, oh, miren lo que están haciendo. No, quiero invitarte a que cuando pongas eso marcado ahí, que tu corazón en ese papel, ¿me tienes? Sea lo que estás buscando como favor de Dios. Dios es un Dios de pactos. A Él le encanta pactar. Y no ese pactos que hablan en otro lado, no, sino pactos de esos que salen de aquí, que dicen: yo quiero entregarte hoy, Señor. Hay personas que han dicho: pastor, fíjese que el Señor me dio esto y yo le prometí a Dios que de aquí en adelante yo no voy a faltar a ningún culto. Y de repente vinieron el primero, ya el segundo. ¿Por qué digo esto? Porque Dios quiere aquí, miren algo de acá. Y si usted hoy va a buscar el favor de Dios, créale, créale, Dios lo va a hacer. Si usted está listo, yo le voy a pedir que se ponga de pie, por favor. El favor que yo estoy buscando ahora mismo
que estos papeles de migración pasen de una manera poderosa delante de Dios y que Dios me conceda poder salir de este país. ¿Y por qué tengo que salir? ¿Por qué quiere papeles, pastor? Porque tengo muchos años de no ver a mis hermanos. Esa es una. Visitarlos, ¿me entiende? Abrazarlos, verlos. Esos momentos que se viven como familia. Y otra es porque Dios un día me habló y me dijo: te haré cruzar fronteras y te voy a usar, ¿me entiendes? Cruzando fronteras. Y si Dios lo place hacerlo, a Él sea toda la gloria. Pero yo he buscado el favor de Dios, que ahora que estos papeles se mandaron de regreso, creemos en el nombre del Señor que la respuesta será mucho más rápida de lo que nos pueden decir. 37 meses nos dieron para una respuesta. Yo estoy seguro que Dios lo hará más pronto. Porque yo vuelvo a repetir, porque Dios ve lo mejor para nosotros. Amén. Así que si usted está listo, yo quiero invitarlo a que pase a este altar.